Amigos de La Silla Rota, bienvenidos una vez más. Los saluda su amigo Miguel Pérez, subdirector editorial de La Silla Rota. Y hoy tengo el gusto, el gran gusto en verdad, de que nos acompañe en nuestro estudio el autor de este maravilloso libro, No Puedo Respirar, L.M. Oliveira, Luis Muñoz Oliveira. ¿Cómo te decimos, Luis? Luis, está bien, sí. Luis, Sí, perfecto, sí, Luis. Y sí digo que es un libro maravilloso, la verdad es muy fácil de leer, un ensayo sobre la igualdad. Yo te preguntaría de inicio, bueno, te doy las gracias por estar con nosotros, Luis. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Luis, el título de este ensayo es estrujante. Podría decirse que hasta con un buen marketing, es un título pegador, pero es producto de un hecho trágico. Sí. Si nos explicas, por favor, a nuestra audiencia qué es No Puedo Respirar. Sí, claro, sí, Miguel. Mira, yo ya había empezado a escribir ese ensayo y sucedió en mayo del 2020 que un policía asesinó a George Floyd poniéndole la rodilla en el cuello y él le decía, no puedo respirar, para que lo dejara respirar, y el policía no escuchó o no quiso escuchar, y la consecuencia fue que Floyd murió, y eso reavivó el movimiento de las vidas negras también importan, que ya había empezado años antes, pero en ese momento se reavivó, ¿no? Por toda la violencia policíaca que padecen en Estados Unidos. Entonces eso fue lo que le dio el título. Tienes razón, es un título fuerte, pero yo ya estaba escribiendo el ensayo y cuando sucedió eso, pues encontré el título, ¿no? Pues que a veces es difícil, pero me pareció que así tenía que ser. Y justamente para nuestros amigos de La Silla Rota, explícanos de qué va No Puedo Respirar, más allá de que en uno de los capítulos justamente abordas este hecho trágico. Sí, mira, yo trato de hacer un poco de divulgación filosófica, es decir, de algunas ideas que son complejas, pero que se pueden, creo yo, explicar más fácilmente. Y lo hago a través de tomar, además de las ideas y la discusión de las ideas, de tomar asuntos de la realidad en la que estamos. Entonces el lector se va a encontrar pues historias recientes de los últimos 5 años, que son los años en los que yo estuve escribiendo el libro, que tomo para ejemplificar algunos asuntos que ayudan a explicar la igualdad. La igualdad es un concepto muy manoseado, porque es una aspiración humana. Y entonces, pues no hay político que no pretenda defender la igualdad en alguna cosa. Algunos económica, algunas en oportunidades, algunos en todo. Pero la verdad es que la igualdad básica de la que yo hablo está un paso antes de esas otras igualdades. Es decir, es el fundamento de esas otras igualdades. Es un horizonte, es algo que queremos alcanzar. Es una idea por alcanzar. Claro. Y déjame decirte que cuando vi tu currículum, dije, voy a tener la oportunidad de hablar con un filósofo. Eres doctor en filosofía, e incluso para empezar a leer el libro, he de decirte que también entré con cierto resquemor, porque uno no tiene a veces la capacidad de entender el lenguaje justamente de conceptos filosóficos y demás, pero he de confesar que este libro es muy, muy fácil de leer, rápido de leer, en una sentada te lo puedes echar, y eso me encantó. Hay un concepto que tú utilizas, que retomas de Guillermo Hurtado, que a mí me impactó y que efectivamente desde que lo leí dije, es cierto, estamos en una recesión moral. ¿Qué significa esto, Luis? Mira, yo leí un artículo que publicó Guillermo Hurtado, que es otro filósofo mexicano muy, muy importante, fue director del Instituto de Filosóficas de la UNAM, y él escribe una columna semanal, no, creo que escribe 2 semanales, y él hablaba en alguna de ellas de esta recesión moral. Yo tomé la idea pensando, bueno, así como hay recesiones económicas, que es el decrecimiento en algunos trimestres de la economía, creo que son 3 seguidos, creo que tenemos una recesión moral, es decir, en vez de ir creciendo la vida moral de nuestra república, de nuestro país, lo que estamos viendo es una descomposición en muchos niveles, pero uno muy importante es la descomposición moral. Las personas cada vez menos piensan en el otro, lo cual las lleva a cada vez pensar en sí mismas, y eso está muy bien. Cada quien tiene que esforzarse y tratar de hacer lo que quiere hacer en la vida, pero no pisoteando a los demás. Hay unos límites muy claros a qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Y cuando esos límites dejan de ser
claros y se van volviendo difusos en la cabeza de las personas, entonces llegamos a una sociedad donde todo sucede. Tenemos que ser muy conscientes de algo. El Estado y las fuerzas del Estado, pensando en la policía, por ejemplo, nunca podrían vigilar todas las conductas de las personas. En realidad, para que una sociedad funcione, en buena medida tiene que haber disposición de los individuos, de los ciudadanos, de comportarse adecuadamente. Y ya la policía estará ahí para encargarse de los crímenes más lesivos, pero de las mentiras, de los engaños cotidianos, ahí no, ese no es el entorno de la policía y de la ley, es el entorno de la moral y de los individuos. Ahora, este es un problema, pues no de México, este es un problema universal. Y yo te preguntaría, parte de la respuesta viene en el libro, ¿desde cuándo empezamos a perder justamente estos valores morales? ¿Por qué se fueron perdiendo? Más bien la pregunta sería, ¿por qué se han ido perdiendo? ¿A qué lo atribuyes tú, Luis? Mira, no es fácil de responder, o sí. Yo creo que la educación moral de los individuos en este país, quizá en el mundo también, pero en este país, pues recaía básicamente en la familia y en la religión. La religión ha ido perdiendo su espacio, todavía lo mantiene en algunas partes de la sociedad, pero ya no es el cura, ya no es el que le enseña a las personas lo correcto o lo incorrecto. A mí me parece que eso está bien, porque la moral no depende solamente de la religión o no depende de la religión. Las familias también han ido perdiendo un poco el sentido porque no saben muy bien cómo abordarlo y el Estado y la educación pública no ha ocupado el lugar que tendría que ocupar. En este sexenio se intentó, lo menciono un poco en el libro, hicieron muchísimo, tiraron muchos ejemplares de la cartilla moral de Reyes, pero se la dieron a los evangélicos, para que los evangélicos fueran con la cartilla tratando de enseñar ética a las personas. Yo no creo que ese sea el camino. En todo caso, tendría que ir una guía moral, una guía ética que también hicieron a todas las escuelas públicas y también a las privadas, pero a las públicas de este país. Y no solo a las escuelas, también a las familias y a muchos lados, porque lo que siento es que hemos perdido la brújula. Entonces no es que no haya valores, lo que pasa es que estamos valorando ideas que descomponen la sociedad más que hacerla más fuerte. Por ejemplo, el egoísmo puro y duro, pues es un valor. Yo valoro lo que yo quiero lograr y me valen gorro todos los demás. Eso no es que no haya valores. Lo que pasa es que el valor que se pone por encima es el valor de los logros personales, sin importar lo que sucede con los demás. Y eso, uno podría decir, ¿y eso a mí qué me importa? Si yo logro todo lo que quiero, ¿qué me importa si los demás no logran nada? Bueno, sucede que por más que intentemos vivir en cotos donde no entran los demás, ¿no? Así hacen sus condominios vallados en zonas donde no puede entrar nadie. De cualquier modo, hay momentos en los que tienen que convivir con la sociedad deshecha y en esos momentos es donde pagan las consecuencias de sus egoísmos y de su falta de visión de construir una sociedad equilibrada y justa. Yo, ahora que mencionas justamente la cartilla moral, recuerdo cuando era chamaco la famosa renovación moral de la sociedad que impulsó el expresidente Miguel de la Madrid en su tiempo y llegamos ahora justamente a la cartilla moral que impulsó el presidente López Obrador recién entrado a este gobierno. ¿Qué pasó con ellas? ¿Por qué no funciona? Además justamente de que dices a quién se lo encargan, pero faltó difusión, falta penetración de estos programas, impulso desde la mañanera, no sé. ¿Qué pasa? Faltan profesores de ética. No solamente eso. Hay varios problemas con lo que... yo creo que el intento del presidente era una buena idea, pero estuvo mal llevada a cabo. Eso pasó con muchas cosas en este gobierno. Pero en el plan de la regeneración moral, vamos a decir así, o la transformación moral de la sociedad mexicana, la idea es buena, es más, es necesaria. Yo creo... Y por eso la recesión moral de Hurtado. Yo creo que estamos en una recesión moral y por eso es importante traer ideas de ética a la discusión pública, pero no alcanza. Necesitamos profesores de ética. ¿Cuántos? Pues ¿cuántas escuelas hay? Es un problema. Hay pocas escuelas, universidades en las que se enseñe filosofía. Las humanidades están bastante relegadas porque no le funcionan al mercado. O sea, el mercado dice, ¿yo para qué quiero un filósofo? ¿De qué me va a servir en mi empresa un filósofo? En la empresa
quizá algunos filósofos funcionen, nos enseñan a pensar de cierta manera que es útil, pero hay un punto más allá. ¿Quién va a enseñarle filosofía moral a los millones de alumnos de este país? Pues necesitamos profesores de civismo y de filosofía, y también necesitamos planes de estudio. El presidente juntó a su camarilla a gente que no forzosamente es especialista en el asunto e hicieron un manualito que incluso es contradictorio en sí mismo. Yo muestro ahí algunos pasajes donde, por ejemplo, la dignidad pues tiene una definición circular. No funciona, así no funciona. Es un intento, pero no alcanza. Estamos platicando con Luis Muñoz Oliveira a propósito de su más reciente ensayo, No puedo respirar, y nos está hablando justamente de este tema que es muy importante, los valores morales y demás. Yo te diría, o te preguntaría, ¿hay esperanza? Es decir, tú que eres un estudioso de la sociedad y demás, con una visión distinta de la que tenemos el común de la gente, ¿hay esperanza de que podamos recuperar estos valores que se han perdido a lo largo de la historia y que quedan asentados aquí con diferentes ejemplos en tu libro? Sí, o sea, si no hubiera esperanza, tendríamos que estarnos pertrechando y ahí conseguir metralletas y encerrarnos en un castillo o en una cueva, porque la verdad es que por más que la realidad del mundo y de México es bastante alarmante, la sociedad sigue funcionando, más o menos, pero seguimos funcionando. Tenemos confianza en los demás hasta cierto punto. Entonces, tampoco es que estemos en las ruinas absolutas. Más bien lo que pasa es que necesitamos esforzarnos. Mira, en China, y no estoy diciendo que hay que copiar el modelo chino, ¿no? Pero en China se hizo la gran revolución cultural. Es decir, es un esfuerzo desde el Estado para hacer una transformación idiosincrática profunda. Yo no estoy de acuerdo con todo lo que se hizo ahí, pero lo tomo como ejemplo para que se vea que sí puede haber un impulso estatal, nacional, para transformar una sociedad. Pero eso, por supuesto, implica tender puentes, no romperlos, ser transigente, no intransigente. Yo creo que esa es una palabra que no usamos, transigencia. No sé por qué no la usamos. Usamos intransigencia porque seguramente es muy útil para describir a muchas personas que nos encontramos en el día a día, ¿no? Él es intransigente, ella también es intransigente, pero muy pocos son transigentes. Yo, de hecho, los invito a que vean en el diccionario qué quiere decir ser transigente. Es básicamente estar dispuesto a aceptar los puntos del otro y que el otro acepte los tuyos. La transigencia es fundamental para construir ideas de construcción social juntos, la concordia, la famosa concordia. Pero hemos ido transitando, no solo México, el mundo, a la discordia absoluta, porque la discordia es útil políticamente y también vende. Entonces, sin embargo, las consecuencias de eso son dramáticas. Pero volviendo a la esperanza, claro que hay esperanza. Lo que tenemos que hacer es acudir a las ideas. Las ideas han transformado la sociedad. A veces me preguntan, ¿pero y las ideas para qué sirven? A mí me sirve un coche, me sirve una vacuna que me evita que me contagie de algo. Bueno, claro, antes de eso hay ideas. Las ideas filosóficas parece que son menos palpables en la realidad, pero si nosotros pensamos las ideas que se encumbraron, por ejemplo, en el siglo de la Ilustración, el siglo de las luces, como la igualdad, la fraternidad, la libertad, pues han transformado a las sociedades. Lo que pasa es que las transformaciones sociales son mucho más lentas que el espectro de una vida humana. Entonces, como uno ve que pasa su vida y no hay muchos cambios, dice, pues es imposible transformar la sociedad. Pero lo cierto es que del siglo XVIII para acá ha habido unas transformaciones muy profundas en la sociedad mexicana y en las sociedades en general. Y entonces hay que seguir por esa vía de la transformación pacífica de la sociedad, pero esa se hace con ideas y por eso es bueno ponerla sobre la mesa. Y en ese sentido, hablando de transigencia o intransigencia, yo te preguntaría, ¿qué tanto daño le ha hecho un gobierno que no ha sido transigente con las ideas políticas en nuestro país? Es decir, si no piensas como yo, pues no estás en lo correcto y eres prácticamente mi enemigo. Mira, lo que ha sucedido estos últimos años en el país sucedió en otros países antes, es decir, es como una
calca de lo que ya sucedió en otros lados. Yo me acuerdo cuando Bush en la guerra de Irak dijo, o están conmigo o están contra mí. Esa es una frase de Jesús. Eso viene desde la Biblia, que Jesús dijo, están conmigo o están contra mí. La verdad es que es la frase menos democrática posible. En eso yo creo que el gobierno, si pensamos, o sea, el gobierno que se acaba, este sexenio que se acaba, si pensamos en términos de el beneficio para el país, ha fragmentado a la sociedad más de lo que estaba. Y eso no es bueno. Pero si lo vemos desde su punto de vista, pues yo creo que van a ganar las elecciones y que han logrado hacerse del poder. Entonces también habría que hacer una evaluación de desde dónde vamos a evaluar si esto funciona o no. Claro, a ellos les ha funcionado muy bien la famosa grieta argentina, aquí se está reproduciendo casi como con manual. Le funciona muy bien a los partidos. También a la oposición les funciona para plantarse, nosotros o somos blancos o somos negros, ¿no? O sea, o rojo o amarillo. No, la verdad es que la riqueza de las sociedades está en los tonos intermedios, en los grises, ¿no? Entonces, a mí me parece dramático. Yo creo que hay que transformar el debate público de este país. Para eso hay muchas cosas que había que hacer de manera diferente. El discurso público no puede estar concentrado solamente en la conferencia de la mañana. El discurso tiene que estar en muchos lugares. Y entonces a mí me parece que la concentración absoluta del discurso del poder es nocivo para la democracia mexicana. Y en ese sentido, ¿qué tanto la revolución tecnológica, digital, puede ayudar justamente a equilibrar un poco este mensaje que es muy fuerte? Si bien no todo el mundo lo ve, es el mensaje más importante que ocurre todos los días desde una mañanera. Mira, el problema de la tecnología es cómo se utiliza. Y como los grandes foros tecnológicos, por decirles así, ¿no? O digamos, o las redes sociales, los espacios donde se discute vía tecnología. Pensemos en X, antes Twitter, o en Facebook, en Instagram se discute menos, ¿no? Pero bueno, el propio TikTok, que es una plataforma para dar discursos más que para discutir, ¿no? Son privadas. Y entonces en ese sentido también parecería que es la privatización del discurso. Piensen ustedes que X decidió expulsar a Trump de ahí, entonces pues, o sea, es decir, tampoco podemos pensar que lo que sucede en las redes sociales privadas es discurso público. Lo es, mientras lo permitan. Pero lo que pasa es que estamos poniendo en las manos de muy pocos, y ahora sí son muy pocos, porque los dueños de esas redes son 3 o 4 personas, el futuro de la discusión pública, y eso es dramático. ¿Cómo podríamos salir de ahí? Es que el debate público no solo acontece en las redes sociales tecnologizadas. Hay que pensar que los sociólogos ya le decían redes sociales a las redes que tienden las personas. Por ejemplo, uno se preguntaba, ¿por qué van tantos mexicanos a Chicago hace 30, 40 años? ¿No? Pues porque había redes sociales de mexicanos que se habían ido desde la Revolución a Chicago. Entonces esas son las redes sociales, las que tendemos todos los días con nuestros vecinos, con nuestras familias, con nuestros compañeros de trabajo, y ahí también nos comunicamos. Y esas son las que no podemos perder. Si transitamos totalmente de las redes en vivo, por decirlo así, las del día a día, a solo digitales, entonces vamos a tener un problema. Y por eso sí es bueno bajar el teléfono cuando estamos sentados frente a las personas y mantener vivas las redes sociales en vivo y no solo las que son a través de la pantalla. Claro. Hay una frase que dices en una de tus páginas, no debemos confundir lo legal con lo moral. ¿A qué va? Y es que hay muchos pues empresarios y políticos que dicen si es legal está permitido, ¿no? Y bueno, claro que está permitido por la ley, claro. Pero eso no quiere decir que sea moralmente aceptable. Piensen ustedes que la esclavitud fue legal mucho tiempo y sin embargo es evidente que es moralmente inaceptable, al menos si le evaluamos desde hoy. La minería a cielo abierto pues, es legal en muchos lugares del mundo. Es muy curioso que empresas de los países de primer mundo, para no nombrarlos, hacen en México y en Latinoamérica y bueno y en el sur global, vamos a decirlo así, lo que no está permitido en sus países. Hay cierto tipo de extracción de minerales de la tierra que no podrían hacer en sus países, o de destrucción de manglares en las costas que tampoco podrían hacer en sus países. Entonces, tendríamos que pensar que la legalidad
no forzosamente es la representación de lo que es correcto y incorrecto moralmente hablando. Lo ideal sería que al menos se acercara un poco. Pero lo que pasa es que las motivaciones de las leyes, como bien podemos ver en nuestro legislativo, no son forzosamente morales. Muchas veces son pragmáticas o ideológicas, ¿no? Claro. Y de ahí se corre el riesgo de escuchar expresiones como no me salgan con que la ley es la ley. Bueno, podemos irnos al otro lado también, al otro extremo. Sí, esa expresión es muy desafortunada. Pero bueno, se ha hecho, el presidente, que es su propio vocero, se ha vuelto un experto en noticias falsas, ¿no? En fake news. Él es él instrumenta toda esa política del engaño, vamos a decir así. Me sorprende, por ejemplo, que diga que él no dijo que iba a retirar a los militares de las calles, lo dijo tal cual, y él debe saber que lo dijo, entonces simplemente lo hace, me imagino, para atender toda esta bruma. Se construye una bruma alrededor de la realidad que ayuda a no meternos en los casos y en los asuntos importantes. Es un problema la relación entre la democracia y la verdad. Hay unos libros interesantes. Yo trato el tema muy brevemente en un capítulo, porque hay algo que no podemos dejar de lado. La idea de igualdad básica, que tus sueños y mis sueños sean posibles, por decirlo así, y que además tenemos derecho a que sean posibles, se reflejan y se construyen de la mejor manera posible en el sistema democrático. Y, es decir, la democracia es la representación de nuestros derechos y de nuestra igualdad. La democracia bien construida. Pero entonces, ¿cuál es la relación de la democracia con la verdad? Y ese es un debate muy, muy complejo, porque la verdad es que parece que se la lleva quien más habla o quien tiene los reflectores. Y sin embargo, esa no es forzosamente la mejor manera de construir la verdad democrática, que no es científica, es democrática, son cosas diferentes. Hay una pugna entre populismo y tecnocracia. Eso no lo digo yo, está en el libro tomado de otros tantos libros. El debate público en el siglo XX-XXI, hacia el final del XX y el XXI, es una pugna entre la tecnocracia, que dice el único conocimiento es el que construimos con nuestra técnica, y el populismo, que cree que la verdad es la que defiende el pueblo, ¿no? La mayoría. La mano alzada. Ni una ni otra se construye a la mitad. Por supuesto que no podemos acabar con la democracia deliberativa. Los derechos no se votan, es falso. Si la ministra Batres tuviese razón, mañana se acaban la mitad de los derechos de este país, porque la gente podría perfectamente votar en contra de los matrimonios entre personas del mismo sexo, podría perfectamente votar en contra del derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo, podría perfectamente votar, ahora estoy inventando, en contra de que las mujeres estudien. Entonces, si dejamos que voten, que sean las mayorías las que decidan, votan, ¿no? Y luego, como en muchos lugares votan los hombres porque ejercen violencia sobre las mujeres, terminan votando solo hombres, y esos perfectamente le pueden quitar los derechos a todo el mundo. Entonces, obviamente, no es cierto que la norma central de la democracia es que un voto más allá de la mitad basta para legitimar cualquier ley, cualquier norma o cualquier derecho. No funciona así. Más bien es que necesitamos deliberar, fundamentar cuáles son los nuevos intereses que vamos a proteger. Hay unos que ya están protegidos. Los derechos humanos básicos no se votan ni se negocian, están reconocidos por la Constitución. Pero no se agota ahí los nuevos derechos que vamos a ir justificando. Y entonces es muy alarmante querer sustituir la deliberación por el voto. Claro. Y en el sentido, para redondear nuestra entrevista, Luis, casi al final, en las últimas páginas de tu libro, hablas de que sin justicia distributiva no se consolidará el sistema democrático. Es decir, finalmente, lo que tú nos expones en tu libro tiene que ver justamente con la democracia, es lo que nos estabas hablando. Si nos desarrollas un poco más esta última idea. Bueno, es que la igualdad básica, como ya decía yo, es una aspiración. No está en ningún lugar, no es evidente. De hecho, lo evidente es lo contrario, que somos distintos, tenemos tonos de piel distintos, ojos distintos, anhelamos cosas distintas. Hay personas que creen en el Dios católico y otras personas creen en el Dios de los judíos, y otros creen en el Dios de los musulmanes, y otros creen en muchos dioses y sacrifican gallinas en el Senado. Es decir, lo evidente es que somos distintos.
Y entonces las personas se preguntan, ¿y entonces la igualdad qué es eso? Bueno, es que justamente lo interesante de la igualdad es que permite, y por eso la tenemos que institucionalizar en democracia, permite que seamos distintos. Porque si no sucede lo contrario, que llegan gobiernos que instituyen regímenes que atentan contra la diversidad y que quieren una sola voz. Entonces, necesitamos, sin duda alguna, justicia distributiva, porque la justicia distributiva termina garantizando la posibilidad de las personas de ejercer sus derechos, y es a través de los derechos que podemos sentirnos iguales. Entonces es un camino, ¿no? Necesitamos justicia distributiva. ¿Qué quiere decir eso? No solo se trata, y ese es otro de los errores más comunes, no se trata de la distribución de los recursos económicos, no todo es dinero. Exacto. El dinero no alcanza para todo. Un ejemplo muy básico que lo dan en muchos libros que hablan de la distribución. Si estamos en un desierto y yo tengo agua y tú tienes $1,000,000, el rico soy yo. Claro. Tu $1,000,000 no sirve para nada, no te voy a dar mi agua. El dinero, hay muchas instancias en las que no sirve para nada. Si nosotros les repartimos dinero a las personas en localidades donde no hay clínicas y no hay escuelas, pues no van a poder comprar salud, acceso a la salud ni acceso a la educación. Lo que hay que garantizar son los accesos a la educación y a la salud. Por eso la distribución, la justicia distributiva es distribuir la capacidad de las personas de hacer valer sus derechos. No es a través del dinero solamente. El dinero, por supuesto, que funciona para muchas cosas, pero hay otras que no. Y entonces necesitamos fortalecer las instituciones de este país que garantizan el ejercicio de los derechos. Ya. Pues muchísimas gracias, Luis Muñoz Oliveira. ¿Dónde te puede seguir la gente? ¿Redes sociales? Sí, estoy en X, @Munoz Oliveira, y en Instagram soy @El Mismo Polvo, así se llamaba uno de mis libros, así se llama. Y esas son las redes en las que me pueden encontrar. Pues muchísimas gracias, la verdad muy muy interesante lo que nos has contado, muy interesante su libro, se lo recomendamos mucho. Ahorita vamos a pedir que nos autografíe este ejemplar para nuestros amigos de la silla rota. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Un gusto la invitación, muchas gracias. Y a ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado. Se despide su amigo Miguel Pérez, hasta la próxima.